Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Project I Am His. Hola, amor mío. Este Hola. es nuestro primer podcast y estamos muy felices de poder hacerlo. Es un sueño de verdad cumplido, es un sueño de verdad que Dios pues ha permitido. Y bueno, tengo a mi esposo aquí en este día. ¿Cómo estás, amor? Estoy bien. Esto está interesante y pues, como estamos en video en formato de podcast, es más una conversación. Entonces, wow, es interesante, pero no, te amo mucho. El Señor de verdad va a hacer algo increíble con esto Amén. y saltemos. Saltemos. Bueno, Project I Am His es un sueño de Dios. En 2018, en marzo 15 de 2018, el Señor me habló de hablar de lo que Él hace, de hablar de lo que Él está haciendo, de cómo se está moviendo en este tiempo. Y durante estos años he solo intentado hacerlo, pero mi esposo es testigo de cómo, o sea, si Dios no es el que ha aprobado el sueño, yo soy la que ha aprobado el sueño. O sea, porque entre más crecen las redes sociales, social media, YouTube, todo esto, yo digo, pues ya hay mucha información ahí afuera, ¿yo para qué quiero hacer esto? Entonces, esto ha sido pulido, pero este año el Señor me volvió a decir y me dijo, yo te llamé para hacer esto, para hablar. Y bueno, aquí estamos después de mucho tiempo. El Señor también nos ha proveído con amigos increíbles, Sí. con Billy está detrás de So we have la Billy. cámara. Billy, we don't mind if you just show your face behind the camera. Oh, please, please, Billy. please. Billy. He says no. Dice que no. Algún día se los mostraré. Algún día someday. sí. Sí, de hecho les voy a mostrar una foto de Billy, ya que dijo que no, I'm gonna look you up, that's all. Pero Billy es un experto en podcast y Es un bueno, gran amigo y él- hemos tenido el placer de like, do life, compartir vida con él. es verdad. Y bueno, básicamente hoy lo que... He's so close to Jesus that here is he with Jesus. This one? That This one. I What? think- You can see it. Okay. Esta. Este es Billy. Dude, I'm telling you, you're great. Yes, he's very close to Jesus. Bueno, este podcast es acerca de milagros de sanidad. Pero primero yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué se llama Project I Am His? Bueno, es muy importante, sí. Bueno, cuando el Señor me dio este sueño y empecé a visualizarlo, todo giraba alrededor de quién soy yo en Él. Y Project I Am His traduce proyecto yo soy suya o yo le pertenezco a Él. Y yo creo que cuando le pertenecemos a Dios vivimos una vida extraordinaria. O sea, no vivimos una vida ordinaria, sino extraordinaria. Y eso es lo que quiero comunicar. O sea, mostrar qué es lo extraordinario que Dios está haciendo en una vida que le pertenece a Él, para inspirar nuevas generaciones, para inspirar a otras personas. Cuando Dios me dio este sueño, yo estaba en mi cuarto y tenía como unos posters ahí, y tenía muchos como foticos y cositas, como quotes de Pinterest que había impreso. Y me acuerdo que ese día abrí mis ojos y miré una que decía I am y decía the daughter of a king, como la hija de un rey, como muchas cosas, y al final decía his. So yo leí I am his. Y dije Project I am his. Y desde ese día quedó bautizado así. Así se llama. Sí, de hecho tú me estabas diciendo, estábamos hablando, bueno, algo que hemos siempre hecho como pareja, y es que desde que nos ennoviamos tenemos videos para nuestros hijos. O sea, ya habíamos pensado en tener hijos. Sí, es Después, verdad. obvio, cuando nos casáramos, tener hijos, y queríamos empezar como a hacer videos para después mostrarles a ellos cuando estábamos pues saliendo. Y tú dijiste que quieres que estos videos sean herramientas, o sea, lo que nuestro hijo, tenemos ahorita un bebé de 16 meses, que fuera lo que él pudiera ver, o que si tenemos más hijos, que ellos pudieran ver. Sí, bueno, sinceramente, como que una parte de mí dijo, ¿quién quiero que vea esto? Y dije, bueno, sería muy chévere que muchas personas lo vieran y fueran inspiradas, pero la palabra que Dios me dio hace un mes fue, cuéntale a la siguiente generación de mi mano poderosa y de lo que yo estoy haciendo, para que ellos sepan quién soy. Y yo solo me imaginé, o sea, Johanan, si tienes 20 años y estás viendo esto, ahorita eres un bebé,
pero me imaginé a mi hijo viendo esto y diciendo, wow, el Dios de mis papás, que es mi Dios, se movió con poder en esa época, Él lo puede hacer conmigo hoy. Entonces no es solo para el ahora, es para el futuro. Sí. Y yo creo que esto es poderoso, poder dejar un mensaje de lo que Dios está haciendo para las generaciones. Sí, no, y ser real, o sea, lo que estábamos hablando de cómo, no, esto es una conversación. De hecho, el tema que quisiste tomar hoy es un tema que ni siquiera es por llamarlo a polémica, sino es algo que el Señor ha hecho y que tuvimos la oportunidad como de vivirlo de una forma diferente. Entonces, cuéntanos, entonces vamos a hablar hoy sobre sanidad. Sobre milagros de sanidad. Bueno, vamos a empezar con una historia. En resumen, nosotros queremos contarles cómo fuimos testigos que Dios sanó a una persona con lepra en el 2020. Tan. Pero también vamos a contar muchos milagros de sanidad que hemos visto y lo que el Señor nos ha hablado sobre la sanidad. También puse ahorita en Instagram como unas preguntas y nos han enviado algunas y las vamos a responder. Entonces, si usted necesita sanidad, si siempre ha tenido preguntas acerca de cómo orar por sanidad o si se siente frustrado porque ora y no pasa nada, pues escuche este podcast porque Dios le puede hablar. Y lo que no sepamos, pues bueno. Para eso tiene la Biblia. Para eso está la Biblia, sí. Hoy vamos a hablar de lo que pues, Dios nos ha mostrado. Entonces, contemos la historia. ¿Quieres empezar contando? Pues sí, yo creo que contamos lo que nos pasó. Dale. ¿O contamos varias cosas? Pues contemos cómo empezó la historia de la sanidad de este hombre. Bueno, sí. En el 2020, en enero del 2020, antes de que el mundo cambiara por la pandemia y que pasara todo esto, fuimos a Amazonas. Fuimos a Leticia, al lado de Colombia, y cruzamos el río y estuvimos en varias comunidades que tú llevas trabajando muchos años con Coloreando Alas. Y, por cierto, fue espectacular. Para mí fue increíble ir en ese bote y ver delfines rosados. Nunca había visto delfines rosados. Y fue como wow. Después veía un pájaro gigantesco y como así de grande y se acercaba y no era un pájaro, era un zancudo, entonces, un mosquito. No, mentira. Sí, es la selva, entonces obviamente. Pero no, fuimos a preparar una misión con la iglesia a la que pertenecemos. Nuestra iglesia nos envió. Sí, nuestra iglesia nos envió a preparar como el terreno para hacer una misión. En ese entonces iba a ser como en julio, ¿cierto? O en agosto. Iba a ser en julio del 2020. Después de mitad de año, en el 2020, y llegamos al Amazonas. Y hay varios pastores con los que tú has estado hablando, que Coloreando Alas ha estado apoyando desde hace mucho tiempo, y yo conocí 2 comunidades. Fuimos a 3 comunidades. Zaragoza, Macedonia y Puerto Nariño. Puerto Nariño. Puerto Nariño, Perú. Sí, creo que era Perú. Bueno, perdónenos, ahí no nos acordamos. Sí, estamos. Y en una de esas había es una comunidad, esto es a lo Antiguo Testamento, o sea, no hay electricidad. Sí, bueno, es que no hay nada. Fuimos en un bote. Hay un pastor con el que trabajamos, se llama Asho, el pastor Asho, y este pastor no es solo pastor de su comunidad en Zaragoza, sino él es misionero en otras comunidades. Entonces, pues realmente hay muchas necesidades, la gente vive con mucha pobreza. También en Amazonas hay mucha brujería, como que es bueno decir esto porque esa es la raíz de muchas enfermedades, de la pobreza, como los doctores indígenas hacen mucha brujería. Y también eso yo se lo oí a alguien hace muchos años que decía, no, esas comunidades tradicionales y llega el hombre blanco y acaba con todo. No. O sea, hay problemas súper tenaces, hay pecado dentro de esas comunidades. Muy que uno fuerte. Los pone como si todo estuviera bien y la influencia de la civilización y del hombre blanco fuese lo malo, pero no, el pecado es pecado. Sí, el pecado es pecado y ellos realmente, ellos han sido evangelizados hace más de 50 años. De hecho, a donde vamos ya hay iglesias cristianas, iglesias que creen en Jesús, en el Espíritu Santo, en el Padre, o sea, hay pastores indígenas que están guiando a sus comunidades. Y este es uno de los pastores del Amazonas. Entonces, yo creo que podemos ver el video. Estábamos yendo en una... Sí, we can roll the video now. Estábamos yendo en una canoa, Sí, vamos a poner el video mientras... Y creo que tiene... de camino a esta comunidad donde el pastor nos había dicho que fuéramos a visitar a alguien. Esa casa que vieron es la casa donde el pastor nos dijo, miren, allá hay alguien que tiene lepra. Lleva 3 años enfermo en una hamaca.
Ese es nuestro amigo Luis Gabriel, que va a las misiones siempre con nosotros. Estamos en el río Amazonas, eso es una de las, Sí. Entradas a de una las comunidad. entradas a una comunidad y tuvimos la bendición de tener una lanchita de alguien de la comunidad, pudimos usarla y esto es, aquí, o sea, a lo Antiguo Testamento no hay electricidad, no hay baños, todo está, pueden ver que está como elevadas las casas, porque si sube el río, pues tiene Pues que sí, estar no. elevada, si no se lleva todo. Bueno, y si están escuchando esto en iTunes o en alguna otra plataforma y no pueden ver, básicamente estamos Sí, mostrando la entrada a una comunidad y una casa donde el pastor nos pidió que pues pudiéramos venir a orar por este hombre. Este hombre pues lleva 3 años en Con una lepra. hamaca con lepra. Realmente no les vamos a mostrar la foto ni el video porque es bien impresionante. Cuando entramos a Sí. esa casa, lo primero que yo vi fue un hombre en esa hamaca sin deditos, sus piernitas, o sea, se estaban desvaneciendo. Lo primero que tú haces es te botas a cogerlo y yo para. Obvio, bueno, es que yo creo que ahí como que se activaron los dones, ¿no? Yo siento que Dios me da un don de compasión. Y a mí Yo me solo ha dado- quería y a mí me ha tocar dado a ese don hombre. de guardaespaldas. Sí. O sea, yo solo quería tocar su mano y decirle como Dios te ve, Dios está aquí contigo. A nuestro amigo Luis Gabriel, que lo vieron ahí, él se quedó afuera de la casa rodeándola, orando, intercediendo. O sea, él es un guerrero espiritual y yo creo que ahí Dios lo puso a rodear la casa. Nico entró conmigo y empezó a interceder, ¿verdad? En tu Por mente. Diana. Por mí. Yo estaba ahí como, vamos, Señor. Bueno, No, es que también se los pongo de esta manera, no es como ahorita que uno tiene el tapabocas o tiene guantes o ora por alguien por lejitos por teléfonos o escucha. No, estamos en una chocita, está este hombre en la hamaca, tiene llagas en los pies, pero no hagan de cuenta las pequeñas llaguitas, No, sino se de estaba verdad comidas, cayendo. se le estaban los dedos caídos, era casi que un esqueleto, o sea, de verdad era impresionante. Era la primera vez que de hecho yo había visto un leproso. De hecho, entrar a esa casa sentimos Wow. mucha oscuridad. O sea, terrible. Espiritualmente, tanto como existe el bien, existe el mal. Y ahí había mucha oscuridad. O sea, se sentía fuerte ¿Cómo se la siente muerte. eso? Hagan de cuenta que ustedes están en un lugar y en ese lugar había un avispero y alguien cogió y le pegó al avispero y está todo las avispas volando. Así se siente, como muy físico la reacción. Es así como entrar a un lugar donde hay mucha brujería. Por lo menos a mí me pasa eso, que cuando hay mucha brujería se siente así pesado, como si hubiera Como un avispero alborotado. oprimiendo. Sí, pero bueno. Bueno, entramos y básicamente lo primero que hicimos fue preguntarles si conocían al Señor. Yo siento que antes de orar por sanidad es bueno asegurar la salvación de las personas porque finalmente esa es la gran comisión, que las personas puedan ir al cielo, que las personas puedan aceptar al Señor. Obviamente yo creo que Dios puede sanar, o sea, sin orar primero por salvación, Sí. pero sentí que en ese momento Dios nos dio como un 2, 3. Entonces Sí. fue como oren primero por salvación para quitarle como derechos al enemigo y después sí oren por la sanidad. Y a mí, oré, y yo estaba solo pensando que no le dé lepra, que no le dé lepra, que no le dé lepra, que no me dé lepra. Porque yo estaba orando, tocando al leproso, y yo, Dios santo, y yo estaba literal Diana estaba orando por el leproso, yo estaba orando por Diana. Ya. Y Luis Gabriel estaba afuera rodeándonos a Rodeando todos. Bueno, el caso es que básicamente solo recuerdo que cogí la mano de ese hombre y le dije, empecé a predicarle Sí. a Dios, pero primero después lo solté y me fui hacia la esposa. Entonces empezamos a predicar el evangelio a la esposa. La esposa aceptó al Señor. Fue difícil, me acuerdo, pero Sí. ella lo aceptó. Y después este señor aceptó a Jesús. Y bueno, simplemente oramos por sanidad, oramos pidiéndole al Señor que lo sanara, declarando la sanidad sobre él, dándole esperanza, dándole, pues sí, dándole fe, Sí. impartiéndole como lo que Dios nos había dado. Recuerdo que también hicimos un poquito de guerra espiritual, Sí. simplemente o sea, diciéndole a esa enfermedad, a ese espíritu de enfermedad que se fuera. Y bueno, cuenta esta parte de cómo después entró Luis Gabriel, porque siento que Luis Gabriel iba a estar en este Cuéntalo podcast, tú. no pudo estar, pero ok. Fue hermoso porque, bueno, terminamos de orar y me encantaría decirles, no, o sea, le salieron todos los dedos que se le habían caído,
Pero nuestro amigo entra, él no había estado dentro, él no había estado escuchando nada, pero él entra, recuerdo que tenía los ojos aguados y entra con una flor y estaba lloviendo. Y él simplemente le da una palabra a este hombre y le dice, cuando la temporada de lluvia termine, tú vas a estar sano. Y esa fue la palabra. Entonces nosotros la creímos, ¿cierto, amor? ¿Tú qué pensaste en ese momento? No, pues es que son varias cosas, porque obviamente yo estaba esperando que se levantara a lo Antiguo Testamento, no, a lo Jesús, que queda sano de lepra, y no pasó. Uh-huh. Pero yo pensé en eso después. Lo que pasó más fue como un choque de realidad, porque ellos no sabían leer. Entonces uno siempre que le dicen, no, usted tiene que estar pegado a la palabra y tiene que leerla en todo. Entonces, y yo les dije eso, yo me acuerdo como, no, tienen que asegurarse que están pegados. Pero fue tan tonto de parte mía decir eso, porque yo te dije como que no tienen, o sea, no saben leer, no. Y eso lo dice uno de su ignorancia y creer de que todo el mundo es como uno. Y también fue como, wow, pero lo importante es después, lo importante es que hayan oído de Jesús. Y creo que tenían una Biblia inclusive. Sí. Que es un dispositivo que le da cuerda y eso da energía y es una audiobiblia. Pero bueno, el caso es que nos fuimos, no pasó nada. Nos fuimos y sí estaba tal vez con muchas preguntas porque oramos con mucha fe y no pasó nada. Pero después en el taxi en esta ciudad y en este pueblo hay unos motitos con taxis, y el Señor se movió, llegó, o sea, la presencia del Señor llegó, y el taxista terminó recibiendo al Señor, o sea, de verdad el Señor se movió y rescató la vida de este hombre. Él nos contó cosas, que estaba agarrado con Dios, que no quería, pero de verdad el Señor llegó, ¿te acuerdas? Sí, lo salvó. Y lo salvó. Y como, wow, yo dije, wow, yo estaba en mi mente. Yo creo que aquí es donde entramos a la parte que a veces es difícil hablar. Yo en mi mente estaba diciendo, pero no hiciste nada, Dios. O sea, no pasó nada. Estábamos orando, declarando, y no hiciste nada. Pero después, cuando esta persona aceptó a Dios y se abrió con nosotros y oramos por él y él recibió al Señor y supimos que de verdad el Señor había entrado, fue increíble, fue un momento de verdad como glorioso en un taxi así. Nos sentamos afuera a orar y a darle gracias, porque finalmente lo más importante es la eternidad de la persona. Llegamos de un momento súper dramático donde vimos a un leproso, de verdad, o sea, leproso, ni siquiera alguien con una enfermedad de la piel que uno puede decir, oh, no, puede que sea lepra, y uno lo exagera. No, o sea, de verdad era lepra, no tenía dedos en los pies, y eso es lo que me acuerdo. Bueno, y algo hermoso fue que también es por la fe, porque en ese instante fueron salvos, o sea, él y su esposa fueron salvos, entraron a la eternidad, que eso es ganarlo todo. Y cuéntala el desenlace. Bueno, el desenlace, para seguir hablando de más sanidades, pero bueno, nosotros volvimos a nuestra iglesia, organizamos toda la misión, queríamos volver en julio, pero pues llegó COVID, de hecho eso todavía sigue en stand-by, sí. Pero a los 3 meses que llegamos, separaba, como terminaba de la temporada de lluvia. A los 3 meses de nosotros, o sea, en marzo, enero, febrero, marzo. En marzo ya paraban las lluvias en esa parte del Amazonas. Ajá. Y bueno, llamamos al pastor Asho, estábamos hablando con él y pues le preguntamos, bueno, pastor, ¿qué pasó con este hombre? Ya se acabó la temporada de lluvias. Y él un día nos manda un video y nos dice, él está sano. Todas sus heridas, o sea, todas las heridas abiertas, o sea, él duró 3 años así enfermo. En una hamaca. En una hamaca tirado 3 años. Tirado en el medio de esa casa, que realmente era una sola habitación, era una chocita, estaba una hamaca. Y no tenían más. Y él estaba ahí botado en esa hamaca. 3 años. Y todas sus heridas empezaron a secarse, a cerrarse, al punto que él pudo caminar, al punto que él simplemente recobró la vida.
Recuerdo que él nos mandó un video, este hombre... Yo no me acuerdo. Sí, el pastor Asho nos mandó un video y este hombre decía como, hermanos, gracias, y con la Biblia y todo, y pastor Asho nos cuenta que él testificó a toda su comunidad de que Jesús sana, de que Jesús es el Señor. Y pues claro, para nosotros fue como un, no sé, como que creció nuestra fe, porque la palabra que había dado nuestro amigo pues era una palabra profética que se hizo realidad. Cuando se acabaron las lluvias pues quedó sano este hombre. Pero también ver el fruto, ver que él se levantó a testificar de Jesús. Y Dios me decía como yo quería sanar a este hombre, yo veía que él estaba ahí sin esperanza. Entonces pues Dios puede usar a cualquiera realmente, o sea, los que estemos, tal vez digamos, aquí estoy, envíame a mí, el Señor hace milagros y responde a este clamor de las personas. El caso es que, fue sano, pero tristemente... Él murió, sí. ¿Quieres contar eso? Sí, es que recuerdo que nos contaron que se murió porque llevaba 3 años donde casi no podía ni comer. O sea, su cuerpo ya estaba totalmente acabado y finalmente murió. Sí, nos dijeron que murió de un problema nutricional porque en esos 3 años él no pudo comer realmente bien. Entonces, sí, por problemas nutricionales murió. Pero el día que me enteré, yo celebré que este hombre no perdió su alma, celebré que experimentó la sanidad, que pudo testificar del Señor, que fue para la gloria de Dios y que ahora pues está en el cielo con Jesús. Sí, y ese fue como un caso extremo. Yo quiero hablar de un caso no tan extremo, más del día a día, que fue cuando el Señor te sanó a ti. Oh, ok. ¿De qué? Porque me ha sanado de muchas cosas. de tu problema estomacal. Bueno. Nosotros recién casados... Diana no podía comer nada porque siempre le sufría el estómago. O sea, si se comía una papa frita, duraba con dolor toda la tarde. Si se comía una lechuga con agua, duraba con dolor toda la tarde. Sufrías mucho. Tu hermano es gastroenterólogo y te había hecho un examen y te dijo, ¿cómo era que tienes el estómago? Una viejita de 80 eso fue antes, porque Dios me sanó. Pero tenías problemas de... Bueno, el asunto es que yo siempre he tenido, ya no, tenía problemas estomacales, se me inflamaba el estómago. Mi hermano me hizo una endoscopia y más o menos me dijo, tiene el estómago de una anciana de 84 años, tenía úlceras, tenía gastritis, como gastritis 1, 2 y 3, o sea, tenía de todo lo que ustedes imaginaran. Entonces, si yo comía verduras, igual me hacía daño, si comía frutas, igual o sea, toda la comida me caía muy mal. Yo me acostumbré realmente a vivir así, era horrible, pero pues dije, como pues nada que hacer. Sí, te resignaste. Porque, me resigné. Llevabas años. Y pues nosotros nos casamos y todo bien, todo feliz, disfrutando del matrimonio. Pero un día Dios creo que estabas escuchando tú los primeros videos. Estabas escuchando y yo estaba en el apartamento caminando y vi que Diana estaba sentada enfrente del computador y estaba viendo uno de los primeros videos. Mi amor, pero espera, tengo que contar algo ahí. Así fue como pasó. Pero tengo que hacer una pausa porque lo que pasa es que mi esposo ha orado por mí específicamente en cosas que Dios me ha sanado cuando él ha orado. Entonces, yo tenía algo en mis ovarios y mi esposo un día oró y Dios me sanó. Entonces, un día estábamos sentados viendo... No, de hecho, tú estabas editando un video de... ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí, yo estaba... Uno de los primeros videos que están... Pero, amor, espera. Antes de eso, como unos días antes, 3 días antes, yo te dije, amor, ¿puedes orar por mi estómago? Ya estoy cansada de no poder comer nada. Yo te dije que y tú me miraste y me dijiste, no es el tiempo. O sea, como que hoy no es. Y yo fui toda... Bueno, pues cuando sea, ahora por mí. Sí, yo no quería orar eso. Pero ese día, ahí sí. Bueno, entonces, sí, de hecho tiene mucho sentido que digas esto, no me acordaba de eso. Y yo estaba editando y tú llegas, no, pero yo estaba caminando. No, tú estabas editando y yo llegué. No, yo estaba, sí, solo recuerdo que algo pasó. Estábamos en el cuarto y yo estaba editando, poniéndole subtítulos al video. Y creo que tú llegaste a ese momento y yo solo supe en mi ser, yo empecé a sentir la presencia de Dios que llegó,
como cuando usted dice, bueno, ¿y cómo se siente la presencia de Dios? Haga de cuenta que usted está estudiando o está concentrado en algo y de repente siente que alguien llegó. Tan sencillo como así, como que usted sabe que esa persona está ahí, tal vez no le está poniendo cuidado, pero algo sucede. Usted escucha pasos, no es que escuche pasos cuando esté a la presencia de Dios, pero lo natural, usted escucha pasos o alguien está, usted siente que hay alguien. Y así sucedió. Yo sentí que era alguien y yo supe en mi corazón, yo inmediatamente supe y yo pensé lo siguiente, dije, este es el momento de que Diana sea sana. Y ahí fue que oré por ti. Y lloré específicamente por ese problema gástrico que tuviste, porque yo sabía que yo tenía la seguridad que ibas a ser sana, no porque empecé a orar y después vino eso, sino que yo supe que ese era el momento para orar y el Señor te sanó. O sea, de verdad esto no es como, le dolía el estómago de vez en cuando porque comía mal. No, o sea, de verdad era debilitante. Era súper, súper complicado. No, y de verdad el Señor, desde ese día, yo de hecho sentía al Espíritu Santo. O sea, hay gente que siente, hay gente que no, y eso no valida o desvalida el milagro, solo que yo sentí fuego en mi estómago, o sea, calor. Y desde ese día yo puedo comer absolutamente todo. Sí, el Señor la sanó. Me sanó completamente, nunca he vuelto atrás, o sea... Cero problemas. Cero problemas. Entonces... Sanidades. Es un tema complicado, pero realmente... ¿por qué no miramos un par de preguntas? Ok, bueno, sí, miremos preguntas. Primero que todo, quiero decirles que antes de mirar las preguntas, mi amor, yo siento que orar por sanidad es creer en, o sea, es apropiarnos de nuestra fe. Y quiero pues, compartirles este versículo en Isaías 53:5 que dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces siento que cuando oramos por sanidad estamos diciendo, ok, creemos en lo que Jesús hizo en la cruz, que Él murió para que fuéramos sanos. Entonces yo siento que mucha gente no ora por sanidad por miedo a que no se sane la persona o por miedo a que no pase nada o porque creen que son indignos. Pero finalmente no se trata de nosotros, de que seamos indignos o de que pase o no pase algo. Se trata de que lo hacemos porque es que alguien ya hizo algo primero. O sea, alguien ya tomó una acción y fue morir por esos milagros y nosotros solo nos apropiamos y creemos que puede pasar. Entonces, antes de responder las preguntas, es eso, o sea, es parte de nuestra fe. El Señor, en el Nuevo Testamento, en Hechos, vemos como el Señor al enviar personas simplemente dice, vayan y sanen, o sea, vayan y den de lo que yo les he dado, vayan y oren porque es que yo respondo. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, mayor cosas que estas que yo he hecho, ustedes harán. Y pues imagínense todos los milagros que hizo Jesús. Sí. Es que a veces es difícil porque uno piensa en un milagro, una sanidad como un milagro, o sea, de verdad que se tiene que mover cielo y tierra. Y a veces sucede y a veces no, a veces son cosas tal vez no, que crees que el brazo, aunque Dios puede, y a veces es difícil como creerlo porque tal vez uno no lo ha visto. Para mí era difícil y tenía la expectativa y no sucedió con el leproso, pero después sucedió y yo creo que es tan confuso el tema que nos hemos dado cuenta que lo que de verdad uno debería hacer es mirar qué es lo que dice la Biblia. Es verdad. Mirar, irse a lo que dice la Biblia y porque es la palabra de Dios y el Señor siempre va a leer su palabra. Entonces, ¿por qué no miramos un par de preguntas? Bueno, no digas quién. Ok, yo puse en Instagram que sí tenían preguntas acerca de la sanidad. Con esto aclaramos que no creemos que la sepamos toda. No, pero es un ejercicio interesante. Es un ejercicio y dice, ¿cuál es la forma correcta de orar por sanidad? Bueno, yo creo que no hay forma correcta, o sea, yo creo que definitivamente hay circunstancias y cada circunstancia es diferente. Sí creo que el Señor es muy claro cuando Él dijo que podríamos orar. En Marcos 16:18 dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Por eso fui tan confiada a tocar al leproso, al hombre con lepra. Si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán.
También en Hechos 3, 6, 7 dice, Pedro le contestó a un hombre que estaba pidiéndoles limosna, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En este caso, él realmente no oró diciendo, Señor, yo te pido que este hombre sea sano. No, él solo le dio la orden, levántate y anda. Y antes de esto dice, lo que tengo te doy, tengo la autoridad de decirlo. Entonces esto es una forma de orar. Yo creo que no hay forma correcta o incorrecta siempre y cuando uno se base en lo que dice la Biblia y uno sepa que el Señor es la fuente de sanidad. Pongamos eso como claro, eso es inamovible. De ahí para adelante, porque la pregunta es, bueno, ¿cuál es la forma correcta? Yo creo que tal vez eso denota como, si no pasa es porque oré de forma incorrecta. Yo creo que sí. ¿Que sí? Sí. Que si no pasa una obra en forma incorrecta. Es posible. Mi amor, no digas eso. Bueno, pues estamos siendo súper... Yo digo, es que también la oración, ¿qué es? La oración estamos tratando de era lo que estamos hablando. Separemos oración a como de comunicarnos con Dios. Quiero que yo quiero que esta persona se sane, o yo estoy identificando el plan de Dios. Tal vez ahí lo digo, sé que eso es súper, y yo digo que no sea tal de forma incorrecta orar, sino más allá de ser correcto o incorrecto es realmente cuál es la voluntad de Dios y buscar la voluntad de Dios para eso. Es verdad. Bueno, lo que pasa es que yo creo que nosotros como cristianos tenemos que orar sabiendo que la voluntad de Dios siempre es sanar, porque Dios dice eso, o sea, Él quiere sanar. Sí. Y yo creo que sí, o sea, cuando mi abuelita se enfermó, yo sabía que ella iba a morir, que yo no debía orar por sanidad, sino orar tal vez porque no le doliera tanto y que pueda transicionar a la eternidad smoothly, como tranquilamente, pero no quiere decir que Yo voy a decirte algo, y yo creo que si hay una forma incorrecta de orar, y es cuando no hay fe. Got it. Yo creo que es eso, porque igual finalmente la fe se toma como justicia, dice la Biblia. Y la fe viene del conocimiento de Dios, y uno conoce de Dios a medida que experimenta y vive la vida con Él, y pues obviamente leyendo la palabra. No, pero en serio, leyendo la palabra, porque uno sabe cómo es Dios cuando uno ve la palabra. Entonces yo pienso que orar sin fe, es que es decir incorrecto, es como decir lo está haciendo mal, pero no, es mejor orar con fe. Y si no hay fe, que me ha pasado a mí, que yo digo como no, esto no va a suceder, como que no me alcanza, yo no creo que Él se vaya a sanar. Yo lo que he hecho, yo digo es que esto es lo que tengan que hacer, sino la idea, esto es un podcast, estamos siendo transparentes, pero sí alinearse al Señor, porque a veces no es que Dios no quiera sanar, sino que uno necesita alinearse y uno tiene que tener la fe. ¿Tal le pasó a los discípulos? Sí, de hecho cuando en la Biblia dice por tu fe serás, o sea, por la fe serás sano, o cuando dice por la fe que tuvieron, a veces ni siquiera es la fe de la persona, es la fe de la persona que está orando. O sea, si tú tienes fe por alguien para que esa persona se sane, puede pasar el milagro. Yo recuerdo que cuando yo era más pequeña y estaba caminando con el Señor, mi mamá se cayó en la calle. Y literalmente se dobló el tobillo, se lo esguinzó, se le inflamó. O sea, yo sabía que era para inmovilizarlo porque yo he tenido cantidades de esguinces. Y me acuerdo que yo le estaba lavando su pie con caléndula y todo para que caléndula, bueno, con eso para que desinflamara. Y en mi mente yo empecé a decir, Espíritu Santo, sánala. Y empecé a orar, yo declaro que este tobillito se desinflama, que está sano, que no hay esguince. Pero literal, estaba orando en mi mente, y más porque mi mamá no era como una creyente, por decirlo así, tal vez como yo lo era. Entonces como que solo estaba orando en mi mente y consintiéndola. Y yo sí estaba ahí conectada con Dios, y mi mamá en un momento así, ¡ah! Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, sentí algo, sentí un corrientazo en mi tobillo. Y yo fui toda... Señor, eres tú. O sea, Señor, estás tú tocándola. Pues quiero decirles que Dios la sanó. O sea, a la hora estaba totalmente sano el tobillo de mi mamá, y yo dije, Señor, tú respondiste en mi oración. Entonces, no hay ni siquiera no hay una forma correcta. De hecho, en la Biblia les voy a contar esto que encontré espectacular, y es algunas sanidades de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 8, del 1 al 4, hay alguien que le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Creo que era un leproso. Y él dijo, sí quiero, le dijo, queda limpio. Y simplemente le dijo así, queda sano. Yo pienso que también en esto es que a veces uno
la fe se contagia y la falta de fe también se contagia. Yo a veces he contagiado la falta de fe porque no he visto sanidades, pero a medida de que he intentado y he orado, por ejemplo, eso, tú que de verdad, o sea, yo sé que por podcast uno puede decir cualquier cosa, pero es que esto en serio fue una sanidad, o sea, yo no me lo estoy inventando, era imposible, era muy difícil cuando estábamos recién casados y fue instantáneo. Fue instantáneo. Y yo creo que a veces el que uno no lo vea, uno puede como irradiar o puede compartir esa falta de fe a otros. Entonces, se los digo porque yo soy de esos, de los que como que no come cuento. Y entonces, a medida que el Señor me iba mostrando más, también yo tenía que dar pasos de fe y en confiar en que era Dios, entregárselo en sus manos. De hecho, aquí en lo que tengo acá en Mateo 8, 5 al 13, el centurión le pidió al Señor que sanara a su siervo. Y finalmente Jesús no va porque el centurión le dijo, no eres digno de que entres en mi casa. No soy digno de que tú entres en mi casa. Entonces solo La fe, una palabra salió de Jesús. Y Jesús ni siquiera tuvo que ir a poner sus manos y orar. Esa palabra a distancia sanó. Entonces no hay o sea, si ustedes creen que orar a la distancia por la sanidad de alguien es un error, pues bueno, está en la Biblia que Jesús lo hizo y cosas mayores haremos. Entonces podemos también pensar en eso. Sigamos con otra pregunta. Ok. Antes de terminar. Ok. Oh, amor, tengo que contar esto antes. Okay. Otra forma en la que Jesús sanó en Juan 9, del 1 al 7, es que Jesús con su saliva, o sea, escupió, cogió barro y lo puso en los ojos de un ciego. Y yo vi un milagro de un ciego ver en una de las misiones que hicimos hace años en Cartagena. Y yo vi un amigo mío, Cevitas, que él escupió en sus manos. Y estamos orando por un hombre de la calle, un habitante de la calle, que estaba ciego. Y yo vi, o sea, fue una acción de todos, vi muchas cosas, pero todos estamos orando por su sanidad. Y yo me acuerdo, vi a mi amigo con toda la fe, él escupe en sus manos y pone sus manos en los ojos de este ciego. Yo nunca voy a olvidar ese día. Quitó las manos, este hombre solo empieza a gritar, veo, veo. Éramos 40 personas en la calle orando por él. Todos levantamos las manos, unos arrodillados, otros toteados de la risa, celebrando lo que el Señor estaba haciendo. Pero bueno, o sea, cosas mayores que estas haremos. Entonces, pues tampoco es una forma equivocada. Bueno, veamos otra pregunta. Otras dos preguntas. Otras dos preguntas. Bueno, a veces siento que oramos declarando, pero realmente estamos exigiendo. Declarando y exigiendo. Bueno, yo creo que cuando declaramos es dependiendo, porque si declaramos... ¿Qué estamos declarando? ¿Qué estamos declarando? Verdad. Ajá. Es que también es cuál es el diseño de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y una declaración es hablar la voluntad de Dios o traer a orden lo que está en desorden, pero es que no es al orden de uno, sino al orden de Dios. Yo creo que si tenemos claro que es la voluntad de Dios sanar, si declaramos es apropiarnos de la autoridad. Realmente, yo creo que es más que exigir, declaramos en fe. Y algo que Dios me decía, hay oraciones que deben ser persistentes. Sí. Hay oraciones que deben ser en ayuno y en oración. O sea, hay sanidades que no van a pasar porque tal vez hay que ayunar y orar. Sí. Entonces también es preguntarle a Dios cuál es la estrategia con esa sanidad que queremos ver, con esa persona por la cual estamos orando. Y la otra pregunta es, ¿y si no pasa como esperamos, entonces nos ponemos bravos con Dios? Sí. Sí, pero dígaselo. O sea, es que cuando uno se pone bravo... Sí, pero no. Sí, pero no. No, yo digo no si cuando dice nos ponemos bravos es que uno le echa la culpa a Dios y sale. Digo sí si uno le dice, si la respuesta del descontento es ir a Dios y decir, ¿qué pasó? Explícame. Y uno, se los garantizo porque me pasó y eso tal vez era en otro momento, uno cuando tiene un encuentro con la justicia de Dios, uno queda quieto. Porque Job lo dice. Realmente, si uno ve el libro de Job como un todo, realmente es Dios diciendo la concepción de justicia que la persona más justa en el mundo tiene es insuficiente, porque es Dios quien mira todo. Entonces la concepción de justicia que nosotros tenemos es insuficiente. Entonces digo, sea más que póngase bravo, sea honesto con Dios y tenga ese
pelee eso con Dios, no se vaya con falta de fe, porque ese ponerse bravo realmente es irse y perder la fe. And we have like 5 minutes, right, Billy? Bueno, Jacob, de hecho en la Biblia, para terminar, en la Biblia Jacob peleó con el Señor. Sí, toda la noche. Toda la noche. Y yo creo que es válido. De hecho, tenemos a alguien muy cercano que está orando por su sanidad, tiene problemas de diabetes y muchas cosas en su sangre. Y lo que le dijimos fue, tú puedes ir como Jacob. Y pelear. O sea, todo eso porque es preferible pelearle a Dios que pelear con uno mismo, que pelear con las personas. Es preferible decirle a Dios, ¿por qué no me has sanado? Pero siempre tener un corazón hacia la verdad, ¿verdad? Sí. Porque es que Dios siempre es bueno y Dios puede responder esa desesperanza o frustración de por qué no hay sanidad todavía. O sea, de verdad, la Biblia dice que nunca se ha visto a un justo desamparado, es decir, solo, sin respuesta. Miren, esto sí se los digo y se los sostengo de todas las formas, y es, si uno le clama al Señor, Él responde. Es que escrito está, si uno le dice ¿qué pasa?, Él responde porque Él es verdad, y la respuesta llega, y la respuesta puede ser encontrarse con la justicia de Dios y uno entender que es insuficiente y de corazón entender que uno se tiene que alinear con Él, o la respuesta como tal también. El Señor responde, el Señor es fiel y Él está al que de verdad Él está ahí para los que los buscan de todo corazón y con un corazón contrito, que significa es por encima de todo lo que soy te necesito, y si tú no me hablas nadie me puede hablar. El Señor responde porque es que está escrito. ¿Tenemos tiempo para una más? No, esas eran todas. ¿Esas eran todas? Sí. Bueno. Pero bueno, o sea, ya para terminar, yo quiero resumir esto en lo siguiente. Y es, Dios lo ha hecho en el pasado, Dios lo hace en el presente y Dios lo va a seguir haciendo de generación en generación. Él va a mostrar su poder. La palabra dice que al predicar el Evangelio, estas señales milagrosas nos seguirán, porque la gente a veces necesita ver nuestro Dios, que es real, y estas señales seguirán a los que predican el Evangelio. También siento que no tienen que ir al Amazonas para ver una sanidad. Yo la vi en mi mamá, mi esposo la vio en mí. O sea, siempre que nos enfermamos o algo pasa, lo primero que hacemos es acudir a Dios. También creemos que Dios sana por medio de los médicos, que los médicos son increíbles. Amamos, bendecimos a los médicos, Dios los usa. Yo no sé por qué a veces una sanidad tiene que ser a través de médicos y otras inmediata. No entiendo, eso son ya cosas de Dios, pero sí creo que también los médicos están aquí para ser usados por Dios. Y también creo que nuestra posición como creyentes es siempre creer que Dios puede sanar, siempre creer que nuestras manos están hechas para orar por los enfermos y que los enfermos sanarán. Y yo creo que tal vez de esto es alinearse a las expectativas de Dios, porque cuando hay una enfermedad, cuando hay algún problema que no se soluciona, uno tiene expectativas de que se solucione. Yo creo que para mí es alinearse a la expectativa de Dios, y el Señor es bueno. O sea, quién sabe si después de ustedes escuchar esto, no porque escucharon esto, sino porque empezaron a manejar este tema con Dios, y el Señor hace algo así y ya, o se demora un proceso. O sea, Él sabe cómo hacer las cosas. De hecho, hay algo, y es nuestra relación con Dios no se basa en qué milagros Él hace por mí. O sea, alabamos si estamos sanos, alabamos si estamos enfermos, honramos a Dios si lo amamos, si duele, lo honramos si lo amamos, si no duele, porque fuimos hechos para adorar, y es la voluntad de Dios sanarnos, pero lo que voy es, si no me sana el Señor, aún así lo adoraré. Entonces yo creo que esa es la posición, que nuestra relación es de estar cerca del Señor, de estar ahí con Él. Y creer. Y de hecho en este instante, de verdad, amor, estoy sintiendo mucho la presencia de Dios, y yo solo le pido al Señor que si escucharon todo este podcast y su fe se activó, que en este instante oren. Sí. Así como cuando mi esposo fue una activación de fe y él oró por mí y tuve sanidad en mi estómago. Yo creo que en este momento, si usted va en el carro, si lo está escuchando en su casa y está orando por alguien o necesita usted sanidad física, yo creo que en el nombre de Jesús puede ser sano, no por nosotros, sino porque la fe abre
puertas para que el Espíritu Santo opere y sane, y yo siento que esto simplemente ha abierto fe en el corazón de personas, y hoy tal vez es un tiempo de sanidad, y yo quiero creer que así como el Señor mandó la palabra para el siervo del centurión, hoy podemos enviar una palabra de sanidad y decir, van a ser sanos de cáncer, van a ser sanos de, no sé, de estómago, de problemas de inflamación de colon, van a ser sanos de ceguera. Estamos orando por un hombre que me da ganas de llorar, que quedó cieguito de un ojo y necesita sanidad, y yo creo que esa persona puede ser sana hoy. Que alguien se sanó de que estaba ciego. Sí, después eso. Contamos eso, pero ayer Dios hizo una sanidad también. Y el Señor, ¿saben? Apaguen todo y de verdad métanse con el Señor. De verdad, aísle todo, porque estamos día a día con todo lo que vivimos, con las opiniones de otros, y tal vez lo que hace falta es que nuestra fe se alimente, y solo la fe se puede alimentar directamente del Señor. Es verdad. De ningún otro lado. Es verdad. Y bueno, yo quiero terminar orando. ¿Está bien? Sí. Bueno, oremos. We're gonna finish praying. Señor, Padre Santo, gracias por cada persona que ha escuchado esto. Señor, y te pedimos que haya una activación en nuestra fe tan grande que empecemos a ver milagros de sanidad, Señor. Que en este instante, si hay alguien que está escuchando esto y necesita sanidad, Padre, que tú vayas a esa clínica, a ese hospital, a esa casa, Señor, y que tú sanes, Dios. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que sanidad vaya a través de estas ondas de YouTube, de estas herramientas, Señor, que nos has dado. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán, que podemos dar de lo que tenemos y tenemos fe para creer, que tú sanas hoy estómagos, que tú sanas ojos, que tú sanas el corazón, la sangre, que tú sanas, Señor. Tu palabra dice que tú eres sanador, que tus llagas pagaron el precio, Señor, que tú pagaste el precio en la cruz. Y no se trata de nosotros, se trata de que ya alguien hizo algo por esto. Alguien ya hizo algo para que esta sanidad se pueda dar, y te damos gracias, Señor, por todos los milagros de sanidad que tú vas a hacer, por toda la gente que se va a levantar a orar con valentía por sanidad, creyendo en que tú respondes, Señor. Gracias, Dios. ¿Te quieres orar, mi amor? Quiero decir que el Señor sana. En el nombre de Jesús oramos. El Señor sana hoy, igual y aún más que hace 2000 años. El Señor sana. O sea, de verdad, la respuesta es: ¿el Señor sana? Sí. El Señor sana a veces. El Señor solo quiere sanar en ocasiones. No. El Señor sana. El Señor está con nosotros, y cada vida es diferente. Pasen tiempo con el Señor y saben, alimenten su fe. Si de algo se van hoy, es que el Señor los ama tanto que dio la vida de su Hijo por ustedes, y el Señor sana. El Señor sana. El Señor Amén. sana. Y bueno, gracias, si les gustó por esto, gracias por escucharnos. Lo último que quiero decir es que bueno, pueden compartir este video, darle like, todas esas cosas que saben hacer, que uno dice al final de un video en YouTube. Sí. Pero básicamente, si esto algún día llega a ser monetizado, fue algo que pensé hoy que quería decirles, es todo esto se va literalmente a las misiones amazonas, o sea, solo pagaríamos los costos de hacer esto, y realmente esto es para pues que se siga extendiendo el reino de los cielos. Así que si ustedes dicen, no, yo quisiera apoyar esas misiones, esos pastores, aquí en YouTube les dejamos cómo hacerlo, cómo pueden apoyar estas iglesias. Pero si ustedes dicen, no, yo la verdad no puedo ofrendar, no puedo dar una donación, bueno, pues compartan, ore y compartan esto para que pues en algún momento esto pueda dar recursos también. Y bueno, eso es todo. Sí. Eso es todo, amigos. Dios los bendiga.